Hola, muy buenos días. Mi nombre es Johan Camilo Barón Rivera. Soy de la Escuela Normal Superior de Ibagué del semestre quinto A del programa de formación complementaria del año 2018. En el día de hoy les vengo a presentar un tema muy divertido con los niños del grado tercero en el área de ciencias naturales. Así que comenzamos. Pues antes de eso, tengo una pregunta para ustedes que dice, ¿por qué algunas especies sobreviven más que otras dentro de un ecosistema? Pues bien, antes de responder esa pregunta, tenemos los derechos básicos de aprendizaje en el grado tercero. El DBA número 6 dice que comprende las relaciones de los seres vivos con los otros organismos de su entorno, intra e interespecífica, y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. El objetivo es identificar, reconocer y clasificar los distintos tipos de relaciones intra e interespecífica en los diferentes seres vivos. Bien, aquí tenemos la pregunta que dice, ¿qué son las relaciones biológicas? Pues las relaciones biológicas o interacciones biológicas son las relaciones entre los organismos de una misma comunidad dentro de un ecosistema, que están compuestas por la relación intraespecífica o interespecífica. Aquí nos muestran o mostramos fotos sobre relaciones biológicas. Bien, pero antes de hablar sobre las relaciones intraespecíficas e interespecíficas, debemos hablar de qué es un ecosistema. Pues bien, un ecosistema es el conjunto de especies biocenosis que habitan en un área determinada biotopo que interactúan entre ellas y con el ambiente. Aquí tenemos una imagen sobre el ecosistema y también tenemos lo que es un biotopo y una biocenosis. Más adelante les explicaré qué es el biotopo y la biocenosis. Pues bien, el biotopo dice que la parte sin vida de un ecosistema, o sea, la parte inerte formada por rocas, por agua, por arena y por la luz. También mostramos aquí características en las diapositivas que dice que es la parte sin vida de un ecosistema. Parte inerte y es un factor abiótico de un ecosistema. Pasamos después a la biocenosis. ¿Qué nos habla la biocenosis? Pues dice que es la comunidad biológica que forman todos los seres vivos que habitan el biotopo, es decir, el factor biótico del ecosistema. Cuando hablamos de factor biótico, hablamos de todo lo que tiene vida dentro de un ecosistema. En este caso son las plantas y son los seres vivos. Cuando hablamos de los seres vivos, hablamos de los animales en la parte acuática, terrestre y aérea. También mostramos algunas características de la biocenosis. Muy bien. Entonces, al darse esa relación en los organismos vivos dentro de un ecosistema, se dan dos tipos de relaciones con la biocenosis, o sea, con el factor biótico. En el primer momento tenemos entre organismos de la misma especie. Cuando hablamos de organismos de la misma especie, hablamos de una relación intraespecífica. Y en el segundo momento tenemos entre organismos de distinta especie. Cuando hablamos de eso, hablamos de una relación interespecífica. Aquí también mostramos imágenes sobre cada una de las relaciones, pero yo les explicaré más adelante cada una de ellas. La primera son las relaciones intraespecíficas, en donde encontramos la competencia intraespecífica y la cooperación o asociación. Pues bien, la competencia es cuando una población crece y sus recursos se vuelven limitados. Es decir, no hay suficientes recursos para abastecer a toda la población. Entonces los diferentes individuos de esta población compiten para obtener ese recurso. Un ejemplo que tenemos acá es la relación de la competencia intraespecífica en la lucha entre machos por la obtención de su pareja. Pasamos a la cooperación o asociación, donde dice que los individuos se unen para obtener beneficios entre ellos. En esto se dividen en cuatro. La primera es la asociación familiar. Pues, ¿qué nos dice la asociación familiar? Nos habla que todo organismo emparentado se une para el cuidado y amamantamiento de la cría. Un ejemplo que tenemos acá son los monos, que hacen referencia a la asociación familiar. De segunda tenemos a la asociación gregaria, que nos dice que es el individuo no necesariamente emparentado se une con un fin, por ejemplo, defenderse, alimentarse o migrar. Un ejemplo de esta asociación son los pingüinos. De terceras tenemos la asociación estatal. La asociación estatal está constituida por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Esos individuos pueden estar diferenciados
anatómicamente y fisiológicamente. Un ejemplo son las abejas, donde forman una sociedad que se reparte en el trabajo. Por ejemplo, la abeja reina es la que se encarga de la reproducción y pone los huevos para la colmena. La obrera, por su parte, es la abeja hembra infértil que se encarga de construir y mantener la colmena. Y por último tenemos a la el zángano, que es la abeja macho que se encarga de fecundar la abeja reina. Aquí tenemos la imagen. Y por último tenemos la asociación colonial. ¿Qué se dice de la asociación colonial? Pues bien, forma por individuos procedentes de un mismo progenitor que permanecen juntos toda su vida. Aquí también se ve el reparto del trabajo. Una parte de la colonia se encarga de alimentarse, otra se encarga de la defensa y otra se encarga de la reproducción. Es decir, las diferentes colonias se reparten el trabajo haciendo que parezcan un solo individuo. Un ejemplo que tenemos acá es de la anémona. Listo, muy bien, ya terminamos sobre la relación intraespecífica. Ahora pasaremos a la relación las relaciones interespecíficas. Primero tenemos que hay 5 tipos de relaciones interespecíficas. La primera es la competencia interespecífica, en donde nos habla que ocurre cuando dos especies compiten por un mismo recurso, ya que cuando ese recurso escasea, ambas especies se ven perjudicadas. Un ejemplo que tenemos acá es los leones contra los leopardos para encontrar su alimento, que es la gacela. Pasamos al segundo tipo, que es la depredación. La depredación es cuando una especie es beneficiada y la otra es perjudicada. Un ejemplo que se da es cuando el pájaro se alimenta del gusano. Acá la especie que es depredada es perjudicada y mientras la otra es beneficiada. Pasamos al tercer tipo y es el parasitismo. Es igualmente que la predación, pero aquí la especie una se beneficia, es decir, el parásito se está beneficiando y una especie perjudicada, o sea, el hospedador. Un ejemplo que se puede dar aquí es la garrapata y el perro. Pasamos al cuarto tipo, que es el comensalismo. Es cuando una especie sale beneficiada y la otra sale indiferente o neutra. Un ejemplo que se da es cuando los pájaros forman los nidos en los árboles, en donde el árbol les ofrece protección y acobijo al nido. Sin embargo, el árbol no obtiene ningún beneficio. Y por último tenemos al mutualismo. Así como su palabra lo dice, el mutualismo es cuando dos especies resultan beneficiadas de su unión. Y los dos organismos permanecen íntimamente relacionados, esta unión se llamará simbiosis. Un ejemplo que tenemos acá es sobre la abeja, sobre la flor que le proporciona alimento a la abeja, mientras que la abeja le proporciona la polimerización. Entonces, ya como terminamos sobre las relaciones, sobre los dos tipos de relaciones, vamos a jugar. Entonces, aquí yo les tengo 3 juegos. El primero es en Educaplay, es una sopa de letras. El segundo es de Kahoot, un juego de preguntas. Y el último es un juego de un maestro que nos pregunta a nosotros. Muy bien, entonces. Listo, entonces vamos a mostrar el primer juego, que es en Educaplay. Entonces, vamos a ver, para entrar, vamos a ir. Entonces, mientras carga. Entonces, mientras carga. Entonces. Listo, entonces el primer juego que tenemos acá es sobre las relaciones entre los seres vivos. En una página donde nos preguntan, nos saludan, el profesor Pedro, perdón, y entonces nos pregunta que si queremos jugar. Entonces dice que nos pregunta el nombre, entonces nosotros escribimos nuestro nombre y nos pregunta si queríamos jugar sobre el tema. Entonces escribimos sí. Si escribimos otra respuesta, entonces no nos dejará jugar. Entonces después comienza con las preguntas. Comenzamos con una pregunta y así sucesivamente comenzarán las preguntas.
Las relaciones interespecíficas se producen entre individuos de de la misma o diferente especie. ¿Cuál será? Pongamos de la misma. Incorrecto. Cuando no sabemos la respuesta, aquí el profesor Pedro nos vuelve a preguntar hasta que lo digamos correcto. Lo podemos hacer diferente. Bueno, aquí lo escribimos mal. Listo. También tenemos otro juego que es en EducaPlay, que es una sopa de letras en donde están esas palabras y debemos encontrarla en el menor tiempo posible. Y tenemos otro juego que es en Kahoot. En Kahoot son juegos de preguntas en donde podemos jugar en nuestro celular, podemos responder. Entonces vamos a entrar a nuestro juego. Entonces esperamos que cargue y aquí nos muestra un pin. Entonces nosotros en nuestros celulares ingresamos ese pin, ese código y comenzamos el juego. Entonces ahí estoy entrando, está cargando, me piden el nombre. Entonces acabo de entrar. Ay, Johan. Listo, muy bien. Entonces ponemos Start y comenzamos con las preguntas. Listo, entonces aquí ya comenzamos con las preguntas. Yo voy a ya comencé con la pregunta número 2, voy a empezar. Entonces ponemos siguiente. La siguiente imagen pertenece a. Entonces aquí tenemos 30 segundos para responder. Entonces, triángulo, rombo, círculo o cuadrado. Pues la respuesta es el rombo, el parasitismo. Esperamos a que cargue, que es. Y bien, entonces después dirá si nos equivocamos o no. Y bien, entonces esos son los tres juegos que quise traerles a ustedes. Y por último, tengo lo de la biografía para ustedes, donde encontré toda la información para que se digiten y puedan ampliar más su información. ¿Listo? Entonces, gracias por verme, escucharme. Suscríbete. Quinto A, suscríbase a mi canal, por verme famoso. ¿Listo? Gracias.